Este domingo tenemos un tema actual con un invitado global. Josué Gastelbondo esta semana comparte con nosotros la nueva gobernanza migratoria en República Dominicana. Hoy República Dominicana cuenta con una nueva gobernanza migratoria. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el primer perfil migratorio de ese país. Este tipo de estudios se realizan con una metodología desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones, que ya ha sido utilizada por 80 países y en el caso de República Dominicana fue aplicada por su Instituto Nacional de Migración con el apoyo de la OIM. Al analizar los últimos 15 años, hay argumentos sólidos para afirmar que la República Dominicana tiene hoy una nueva gobernanza en temas migratorios. Josué Gastelbondo comparte hoy con nosotros el tema La nueva gobernanza migratoria en República Dominicana. Bueno, ya sabemos de quién se trata el invitado de esta noche, don Josué. Bienvenido a su programa Municipalidad Global. Buenas noches, un gusto saludarlos. Don Joel, su función, la agencia en la que usted se desempeña aquí en República Dominicana, ¿a qué se dedica para que nuestros televidentes empecemos a saber quién es usted? Bueno, la Organización Internacional para las Migraciones es una agencia del Sistema de Naciones Unidas y es la agencia dentro de la ONU encargada de los temas de migración. Es una agencia que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, conformada por los gobiernos de Europa para reunificar las familias que han quedado dispersas como resultado de la guerra. Después fueron entrando nuevos estados, se fue ampliando. La República Dominicana entró como país miembro de la OIM, como le decimos para diferenciarla de la universidad. Entró hace casi 50 años como país miembro. Hoy hay más de 180 estados miembros dentro de la Asamblea de la OIM y hacemos parte del Sistema de Naciones Unidas. Nuestra sede está en Ginebra, tenemos una oficina regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en Costa Rica y yo soy el jefe de misión de la organización en la República Dominicana. Usted tiene ya con nosotros 5 años. Sí, ya. Y usted conoce República Dominicana muy bien. Encantado de este país, es muy bello. Don Joel, en la actualidad el tema migratorio es de vital importancia. ¿Qué vinculación tiene esto con el desarrollo local? Todo, porque realmente los migrantes, tanto quienes están, digamos, los dominicanos en el exterior, su vida cotidiana las desarrollan en ciudades. Por ejemplo, los dominicanos en el exterior, la primera ciudad del mundo con cantidad de dominicanos es Santo Domingo, pero la segunda ciudad del mundo con más dominicanos es Nueva York, y luego le sigue Santiago. Entonces, la gente dominicana buena observación. Vive en ciudades y la cotidianidad de los gobiernos locales, de las municipalidades, es el gobierno inmediato de la población que migra. Igualmente, los inmigrantes hacia República Dominicana de las diversas nacionalidades, de las diversas migraciones, también viven en ciudades en su gran mayoría y tienen una relación con el desarrollo local, con la vida cotidiana, con las poblaciones receptoras. Es un tema muy importante y hay temas de la migración. República Dominicana se relaciona mucho la migración con la seguridad, que es cierto, el control migratorio es una de las áreas, pero otras áreas muy importantes, entre esas la migración y el desarrollo, y la migración y el desarrollo local. Por ejemplo, con el gobierno dominicano tenemos todo el interés de fortalecer los vínculos de la diáspora dominicana en el exterior, que son migrantes, con el desarrollo local, y buscar vínculos que permitan en los próximos años un mayor desarrollo de la República Dominicana a partir de fortalecer los lazos con los dominicanos en el exterior. Partiendo de eso, entonces, ¿cuáles son las dinámicas más trascendentales que tiene la OIM en este momento? ¿Cómo lo van desarrollando? ¿Cómo van trabajando ese tema en particular? Claro, depende mucho de la soberanía del tema migratorio de cada país. Digamos, los oyentes pueden entender que si nuestros estados miembros que forman nuestra asamblea son 180 países, en temas de migración no hay una receta de qué hacer en migración en todos los países del mundo. Eso no tendría sentido decir que hay que hacer lo mismo en los países árabes que en Estados Unidos o en Corea o en República Dominicana. Orientales, asiáticos. Claro, entonces realmente corresponde a cada país su política migratoria y hay unos marcos de aproximación al tema migratorio acordados por los gobiernos. Uno de esos es fortalecer la gobernanza de la migración, que es tener marcos legales, instituciones, capacidades, programas,
de los gobiernos, tanto del nivel nacional como el local. Incluso dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está fortalecer las políticas migratorias de los países y cada país tiene su propio marco. Entonces, en República Dominicana nosotros nos alineamos con la política migratoria del gobierno, con su marco normativo, con sus instituciones, y trabajamos apoyando que el gobierno propugne por una migración ordenada, regulada, planificada. Digamos, el marco legal de República Dominicana dice que la migración debe responder a las necesidades de desarrollo del país. Y la verdad ese es un gran desafío porque una son los requerimientos del desarrollo local y del desarrollo nacional, que demanda una vinculación de la población migrante, y otra es, digamos, la lectura política o ideológica que se hace del tema migratorio. Entonces hay como dos dinámicas que conviven en la realidad cotidiana de República Dominicana, y para nosotros es un tema muy importante fortalecer las capacidades del gobierno y acompañar a la población migrante en su proceso, tanto dominicanos en el exterior como inmigrantes en el país. En Municipalidad Global damos siempre una visión al desarrollo local en una perspectiva mucho más amplia, mucho más abierta, más allá de las fronteras. Obviamente usted acaba de dar un dato interesantísimo. En la segunda ciudad donde más dominicanos viven es la ciudad de Nueva York, y la tercera entonces es Santiago. Sí. Entonces ese dato nos hace entender que somos ciudadanos globales, no somos ciudadanos particulares de una determinada demarcación, sino que las mismas migraciones que se van moviendo de dominicanos regresando hacia el país o moviéndose del país hacia otras latitudes, van llevando y trayendo interesantes experiencias que pueden ayudar al desarrollo local. ¿Es correcto? Sí, y hay dos desarrollos locales, digamos, normalmente en los procesos migratorios. Por favor. El desarrollo local de donde viven los migrantes y el desarrollo local de sus comunidades de origen. Y muchas veces es posible vincularlo en programas, promover el desarrollo local de comunidades de origen a partir de planificar y organizar bien la participación de los migrantes en las comunidades de destino. Un ejemplo interesante ha sido hace unos años, hace una década, trabajábamos en varios países de América Latina y en particular estábamos en Colombia, coordinando con el gobierno español y el sector privado español cómo podían ir a trabajar campesinos colombianos durante las épocas de cosecha en España, de junio a noviembre. Entonces, pero eso arrancaba de que el sector empresarial, en particular en Cataluña, la zona, digamos, no Barcelona, pero sí las zonas rurales cercanas de Cataluña, ellos están organizados en un gremio que se llama Unión de Payesos de Cataluña, Unión de Campesinos, de Agricultores de Cataluña. Y eran unos 10.000 o 12.000 finqueros. Ellos sabían cuántos trabajadores necesitaban para la cosecha de junio a noviembre, y eran 64.000 trabajadores. De eso salían y buscaban primero en España, completaban más de la mitad. Después buscaban en Europa y completaban otra buena parte. Y el saldo que quedaba, que podía ser en algunos años 17.000, 18.000 lo buscaban trabajadores en otras latitudes extracontinentales. Entonces nosotros teníamos un programa en coordinación con el gobierno español y el sector privado de ellos para ubicar esos campesinos en Colombia que viajaran en junio y regresaran en noviembre. El desafío nuestro era el desarrollo local de comunidades de origen. Entonces buscábamos poblaciones que tenían un potencial de desarrollo rural, bien alrededor de los lácteos o alrededor de unas zonas de reubicación por zonas de alto riesgo. ¿Conocimientos, recursos? No, la idea era que, digamos, si uno llevaba 200 o 300 campesinos de un mismo sitio, que duraban 6 meses, y en vez de ganar 5 euros el día, ganaban 5 euros la hora, cuando regresaban a los 6 meses eran 200 o 300 campesinos que habían estado mandando remesas y que regresaban con 3.000, 5.000, 6.000 dólares cada uno. Entonces podíamos formular proyectos de desarrollo local, vincular el gobierno local, organizar la población para procesos productivos de vivienda y otros, que permitía ir desarrollando la comunidad de origen. Entonces, realmente... ¿Ese era el espíritu? Era el espíritu del proyecto, era un programa de codesarrollo, porque aportaban al desarrollo de España por la labor económica que brindaban, pero aportaban también en sus comunidades de origen. Y yo creo que son ejemplos de que nosotros incluso el primer año llevábamos 700 campesinos, el segundo ya fue como 1.500, el tercero fue como 2.900.
pero era muy interesante cómo entender que la migración aporta al desarrollo local y al desarrollo nacional de ambas comunidades. Creo que los desafíos que hoy tiene República Dominicana es mirar la migración, mantener el ojo en los temas de migración y seguridad, migración y control migratorio, pero abrir el tema. No nos pasemos para allá todavía. No, pero abrir el ojo a la migración y el desarrollo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. E indiscutiblemente pueden haber muchos instrumentos. Yo veo al Ministerio de Relaciones Exteriores de verdad comprometido, de verdad interesado, y a nosotros nos parece un campo muy importante trabajar el tema de dominicanos en el exterior, porque son la mayoría, es decir, hay más dominicanos en el exterior que inmigrantes extranjeros en la República Dominicana. Entonces, en una perspectiva amplia del tema migratorio y del desarrollo, son ambos escenarios los que una política de gobierno debe trabajar, y donde organismos como nosotros de cooperación técnica a los gobiernos debemos brindar intercambios de experiencias y visiones para el tema. Mantenga la sintonía, volvemos muy breve después de este corte comercial. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía. Seguimos conversando con don Josué esta noche del domingo. Don Josué, en el segmento anterior estábamos hablando de esta nueva sociedad, una sociedad contemporánea que tenemos, de migrantes, porque hay una amalgama, hay una mezcla de culturas. Este tema, ¿ustedes lo toman en cuenta, este impacto cultural que causaría una migración controlada, buscando este tipo de desarrollo? En experiencias que usted acaba de decir, que usted se vio involucrado, sabemos que usted fue viceministro en su país natal, Colombia, vinculado con este tema del desarrollo local, ordenamiento territorial, básicamente. Esta experiencia de llevar estos campesinos a España, buscando que se desarrollara también la zona donde ellos vivían, de donde eran oriundos. Pero el tema de la cultura, esa transculturación, ¿usted lo toma en cuenta al momento de hacer estas movilidades controladas buscando el desarrollo? Claro, claro, es muy importante la empatía cultural y la identidad también y la colaboración. De hecho, hace parte de la integración más o menos de unos u otras culturas. Es muy curioso porque, digamos, la mayoría de la migración en el mundo es en búsqueda de oportunidades económicas. Correcto. Esa es la gran mayoría. Sí, son migrantes ya hay otras, por razones económicas, básicamente. Los datos más recientes hablan de más de 280 millones de migrantes en el mundo. Sin embargo, la humanidad como tal es intrínseca a la migración, es decir, la especie humana nace en el África o aparece hace, digamos, 200.000 años en el África, luego pasa a Europa, Asia, América hace unos 25.000 años, el Caribe es un poco posterior, y luego siempre fuimos muy nómadas y, digamos, durante 150.000 años, y luego fuimos básicamente desde la agricultura hace 10.000 años, la mayoría de la humanidad era rural, sí, hasta hace 50 años que la mayoría de la humanidad de repente en 50 años vive en ciudades, se vuelve urbana. Y América Latina es el continente más urbano del mundo, comparado con Asia y con África, digamos, o Australia, ¿no? La gente no quiere vivir en campo. Entonces ha habido una migración muy reciente del campo a la ciudad. Las ciudades que hoy conocemos son ciudades hechas en los últimos 50 años, como tal, el fuerte de la ciudad. Tenemos los núcleos como la zona colonial en Santo Domingo y demás, claro. Pero lo que es el crecimiento urbano y la ciudad que hoy vemos, las ciudades que hoy vemos, y casi todos nuestros abuelos o incluso padres
eran campesinos. Entonces, digamos, hoy tenemos una sociedad que ha migrado internamente del campo a la ciudad. Esa es una primera gran migración de nacionales propios interna adentro. Y se migra hacia polos de desarrollo. El crecimiento del sector de Bávaro y demás es un atractivo que genera migración, o Las Terrenas genera migración interna. Y genera también espacios para migrantes que entran a copar espacios productivos y oportunidades del desarrollo en menor cantidad. Es un poco también lo que ha pasado con los trabajadores de la construcción que se fueron de República Dominicana hacia Puerto Rico y que entonces el sector de la construcción se copa con población inmigrante. Entonces, y pasa en diversos países con sectores, o como cuando aquí llegó la migración de países de Oriente Medio, que llaman popularmente la turca, que conforma, digamos, todo un mercado laboral también alrededor del comercio, el mercado. Historiadores colombianos, colegas historiadores míos de Colombia, dicen que la población caribeña está en la colombiana caribeña, está conformada por una mezcla de indígenas, negritudes, turcos, y que genera, digamos, y españoles, que conforma una amalgama de 4 tipos de nacionales. Y eso genera un diálogo cultural. Diálogos culturales que se expresan también en la gastronomía, en el comportamiento. Aquí es muy común comer quipes en muchos sitios y obviamente... Criollos. Claro, la yuca y todo lo que se come, que viene de la yuca, era habitualmente comida de indígenas. Entonces, sí, uno se sienta a una mesa dominicana y encuentra comida que viene del origen de nosotros, de los indígenas. Claro, el casabe, por ejemplo. Sí. Yo he visto hacer el casabe exactamente igual que aquí, en la selva amazónica. En viviendas indígenas de la selva, lo he visto. En un comal como hacen. Tal, claro, y en el piso, y la brasa, y el comal grande. Entonces, hay unos lazos. Los picapollo se parecen mucho a las chifas de Perú, sí, que es la mezcla entre la comida china y la peruana. Los picapollos son la mezcla entre la comida china y la dominicana. Entonces, realmente en la gastronomía, en la cultura, la música es una fusión. Los tambores que tiene el Caribe descendientes de música africana son distintos a la música africana que descendió en Estados Unidos, que usan más la voz porque les quitaron el instrumento de la percusión en Estados Unidos, entonces cantaban, y bueno, esos coros tan bellos de la gente afrodescendiente estadounidense. Entonces, yo creo que la cultura es fundamental es fundamental para la integración, para el diálogo, para la cercanía, para la construcción de nuevas identidades, porque igual las identidades de los países van cambiando con los años. No todo el mundo se identifica. Claro, tenemos orígenes de identidad nacional, el concepto de país nace apenas en el siglo XIX, y vamos construyendo las nacionalidades, pero las nacionalidades se actualizan. El concepto de nacionalidad, de identidad nacional, es un concepto vivo y su centro está en la cultura. Absolutamente. Sí. No, ya hablando un poquito de temas más que ustedes manejan en la OIM, o la OIN, para no confundirlo con la universidad que tenemos en el país. ¿Cómo entonces se mueve esta dinámica? ¿Usted tiene algunos datos de esta movilidad en América Latina, de cómo se está moviendo ante la situación económica que nos afecta hace unos 3 o 4 años, producto de diferentes situaciones? ¿Cómo se está moviendo la migración en la región? ¿Se queda en el mismo continente? ¿Van a otras áreas? Por razones económicas siempre, pero sí, ¿cómo se está moviendo el mundo? Sí, hay una migración intracontinental que ha sido, digamos, hasta antes de los últimos, del 2014-15, que ha habido la explosión de la situación de los venezolanos en la región. Bueno, no quise decir exactamente el nombre del país, pero realmente eso dinamitó algo, ¿no? Claro. Alteró algunos indicadores. Realmente van más de 5 millones de migrantes venezolanos en la región en los últimos años, que es muy similar en volumen, digamos, a lo que ha sido la migración siria hacia Europa. Ya. Es como tal el fenómeno migratorio en un tiempo corto más grande que ha presentado América Latina en un periodo corto. Uh-huh. De los 5 millones, según datos de la Dirección General de Migración, hay 114.000 venezolanos en República Dominicana. Wow, sí.
y datos del Banco Central en las estadísticas de turismo, de entradas y salidas por aeropuertos. Toda la población venezolana entra y sale por aeropuertos. Del 2015 a hoy han entrado al país 670.000 y han salido la mayoría. Entonces, la gran mayoría, con un saldo, digamos, de unos 30, 40.000. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay dos tipos de migraciones venezolanas en el vínculo con República Dominicana. Una es la que se ha ido quedando poco a poco, del 2012 a hoy, que conforman estos 114.000. Y la otra es la que entra y sale, que son más o menos 100.000 al año. O sea, los datos de entrada y salida de aeropuerto indican que hay un flujo pendular que va y viene, visita, comparte, está un mes y se devuelve, como si fuera una frontera invisible, que se va moviendo, aérea, que va y viene. Entonces, ahí hay, digamos, un paso muy importante lo que acaba de decir el gobierno dominicano, sobre todo por el impulso y la fuerza que puso el presidente de la República y que el canciller y el Ministerio de Interior y Policía, DGM, Instituto Nacional de Migración ayudaron al tema de encontrar una salida de documentación para los venezolanos. Ese paso va a ser muy importante porque va a permitir que la población venezolana, que en su mayoría son profesionales, con maestrías, con especializaciones, puedan aportar mucho más al desarrollo económico local y al desarrollo del país. Es decir, cuando uno va a un restaurante y el mesero es una persona con maestría en finanzas, realmente nadie está ganando. O sea, la atención es buena, pero hay un desperdicio del capital humano que se ha formado en un país como este. Nadie está ganando. Nadie está ganando. O cuando en la calle compras un jugo y te lo vende un médico. Eso no estás ganando, ni el médico gana, ni el que compra el jugo, ni el país. Entonces, esta posibilidad de que los venezolanos durante el transcurso de este año puedan tener una documentación para trabajar y estudiar en el país, va a poder impactar sectores económicos y productivos del país, que en un momento de salir de la crisis del impacto del COVID puede ser importante para que, sumado a la mano de obra dominicana, la población venezolana juegue un papel de aporte más técnico, más profesional en áreas como la educación, la salud, el turismo, el comercio, temas administrativos. Yo creo que ahí la población venezolana tiene un aporte muy importante que hacer al desarrollo. Aparte de razones económicas, ¿cuál es el segundo motivo por que la gente migra de su país? Conflictos o crisis, digamos, crisis en un sentido amplio. Algunas crisis son ambientales, sismos, huracanes. Tú has hablado en otros espacios de cómo los huracanes han propiciado migraciones en el Caribe a lo largo de décadas, los años, claro, buscando la gente correcto, islas más seguras. Es correcto. Y también crisis políticas y conflictos, digamos. Uno puede ver perfectamente todo el tema del conflicto de los países árabes generando una presión migratoria hacia Europa, crisis políticas de África generando una migración, o problemas de seguridad, como es el factor principal en Centroamérica, con la presión como factor de expulsión de sus países hacia Estados Unidos. Don Josué, vamos a hacer una breve pausa nueva vez. Regresamos muy rápido. Mantenga la sintonía. Gracias por mantener la sintonía. Don Josué, antes de la pausa estábamos hablando de la segunda razón, o de cuáles otras razones, aparte de la económica, el ciudadano común emigra o migra. Hemos visto que usted acaba de decir por conflictos, etcétera, etcétera, guerras, asuntos ambientales. Pero el dominicano que usted conoce ya, hace 5 años que ha tratado muy de cerca,
Sabemos que en los años 70, 80, también por razones económicas y a veces por razones políticas, migraba. Claro. Hoy, ¿por cuál razón? ¿Qué cantidad? Nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos fuera. Claro. ¿Por qué razón migra el dominicano? El dominicano migra básicamente buscando oportunidades económicas, queriendo mejorar su estudio, su formación académica, y por lazos familiares que ya existen. Ya hay una red que atrae las familias. Es decir, en Estados Unidos hay como 1.400.000 o 1.500.000 migrantes dominicanos y ya hay como 700.000 descendientes. Entonces ya hay unas siguientes generaciones que empiezan ya a generar otros vínculos. Yo creo que son las principales razones. El vínculo familiar que le promueve, que le diga tienes oportunidades de venir, aquí tienes tu casa, temas laborales y temas de estudio, ¿no? Esos yo creo que son los principales factores que hacen que los dominicanos salgan. Y hay una migración interna dominicana ligada con polos de desarrollo del país y oportunidades. De hecho, es el gran desafío en frontera, que si frontera no se desarrolla, sigue siendo una zona donde los dominicanos se vienen a buscar oportunidades en otras zonas del país. Y la población que llega a República Dominicana, la gran mayoría viene buscando oportunidades económicas. Ese es definitivamente el factor principal. En todo este movimiento interno en el país, ¿cuál entonces sería, a su juicio, el rol de las municipalidades, del gobierno local, en esta ebullición que hay de movilidad interna, de migración interna? Creo que hay, digamos, la planificación urbana, que viene siendo un desafío del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, debe ser también muy fortalecida por la capacidad de planificación urbana de los municipios. Entonces, un ejemplo como el gobierno ha dicho, voy a poner un ejemplo reciente, hay una gran apuesta de desarrollo por Pedernales. La planificación urbana de decidir qué vocación turística va a tener ahora Pedernales, que tiene unos aspectos ambientales importantes, unos aspectos turísticos importantes. Entonces hay que planear el desarrollo del municipio. Entonces un rol muy importante de los municipios es planear el municipio que quiere ser, que es la vocación económica, planear el uso del suelo y luego generar instrumentos para que lo que se planeó se pueda hacer. Porque no es decir, aquí queremos que haya vivienda para los que van a trabajar en hoteles, pero si no hay instrumentos para que ese suelo cueste lo que permita hacer ese tipo de vivienda, etc. Entonces hay un tema entre decidir la vocación de los municipios, planear su desarrollo, calcular a dónde van a llegar. Por ejemplo, Dajabón ha crecido de manera inmensa, Bávaro ha crecido de manera muy importante, Las Terrenas crece de manera muy significativa. O el corredor de Samaná a Galeras se está llenando de pobreza en todo el corredor vial sobre las vías de propiedad del Estado, en la franja casi que uno ya va sobre una calle de un pueblo en ese recorrido entre Samaná y Galeras. Sí, lo he visto. Ese tipo de temas de la planificación de los municipios, del control del desarrollo urbano, pero la planificación del desarrollo urbano es fundamental. Ya el otro tema es para que en la medida en que crezcan los municipios, el territorio esté planeado para ese desarrollo. Y ese sí es un papel fundamental. O sea, que se haga sostenible esto. Claro, y que si la gente va a desarrollar, por ejemplo, en Dajabón, una zona importante como una zona franca, o crece la oportunidad del puerto de Manzanillo, toda la planeación de que la población que llegue a trabajar a esas zonas encuentre vivienda adecuada, encuentre espacios de educación servicios para básicos, sus hijos adecuados, encuentre servicios públicos, conectividades viales, es decir, eso se planifica en las ciudades. Ahora, la realidad de las ciudades en el mundo es que una parte está planificada y la otra crece de manera descontrolada por parte de los gobiernos. Entonces, yo creo que ese es un rol muy importante. Ya después de que se tiene una visión de ciudad, ya viene todo el componente de acogida social y humana de las personas, que es, digamos, lo que se ha medido en algunas agencias como Nu Hábitat, como el indicador de prosperidad de las ciudades, que está relacionado con calidad de vida, pero con oportunidades laborales, de acceso a salud, a educación, y la empatía también del nativo, claro, con el que llega. El control a la contaminación ambiental, ciudades limpias, ¿no? Que tenemos, digamos, también todo un reto de un desarrollo más sostenible hoy en las ciudades, ¿no? No podemos seguir pensando en ciudades
contaminadas, ciudades sucias, ciudades que no manejan sus desechos sólidos de manera adecuada. El mundo tiende hoy a reducir el uso de plásticos, a hacerlo más sostenible, a contaminar menos, a la movilidad que contamina menos. Entonces yo creo que las ciudades tienen muchísimo que hacer y los migrantes tienen que adaptarse a esas reglas de juego y forma de vida y cultura de las ciudades receptoras. Yo estoy seguro que los dominicanos, que casi que yo agregaría la definición de familia dominicana, tener un familiar en Estados Unidos, sí, en el todos exterior. lo tenemos. La gente conduce el carro, la gente dominicana conduce el carro, la misma persona, distinto en la Aquí República Dominicana que en Nueva York. Estoy seguro que, o en Madrid o en Roma, la maneja distinta, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un desafío. También creo que hay que hacer una mirada de género al tema. Más de la mitad de los emigrantes dominicanos son mujeres. Incluso hay menos, digamos, son más mujeres en general, pero cuando hablamos de la migración hacia Europa son aún más una proporcionalidad más alta de mujeres. Entonces, yo creo que también hay que entender el rol de las mujeres, la integración de las mujeres en los procesos. Sigue habiendo la desigualdad ante empleos iguales, salarios inferiores, que sucede en todos nuestros países, como en los Eso es como en el importante, exterior. ese puntito, porque la pregunta que le quiero hacer va en el sentido de que República Dominicana como destino ya para vivir, en principio venían turistas, los venezolanos usted ve que se mueven diferente a los que se quedan, ya se quedan más por razones de lo que está pasando en Venezuela, o sea, ya viven aquí. Pero antes, cuando vendíamos el destino bávaro, Punta Cana, por ejemplo, lo vendíamos como un destino turístico. Venían esos mochileros que se pasaban días en esos hoteles, todo incluido. Hoy, hace unos años ya, mejor dicho, tenemos turismo de residencia. Hay gente que ya ha venido a quedarse. Entonces, la OIN, en esos países, el trabajo que hace usted también aquí, de cómo se mueven hacia allá, me imagino que la OIN tiene también sus representantes por allá que saben cómo se mueven hacia acá. Claro. Entonces, ustedes interactúan en una estructura informativa para saber cómo se mueven los de allá para acá y los de aquí para allá. ¿Es correcto? Sí, nosotros somos 17.000 funcionarios con oficinas en 160 países. Entonces, para nosotros sí es muy fácil saber cómo va, qué pasa lado y lado. Ahora sí, bien, ¿cierto? Siguiendo el destino bávaro, Punta Cana, como ciudad, no como polo turístico, sino como un gobierno local, constantemente está sufriendo bombardeos permanentes de gente porque surgen proyectos nuevos de vivienda, inclusive para dominicanos mismos que están migrando a vivir allá, es mucho más tranquilo, es una vida mucho más sedentaria, aquellas personas que están ya retiradas prefieren retirarse allí. Claro. Han creado condiciones, hospitales buenos, escuelas, restaurantes, las calles están creciendo, pero cuando hacemos esto de manera impactante, de golpe, la OIN no entra entonces en una colaboración mucho más directa con el gobierno local, obviamente como es una agencia internacional de asesoramiento técnico, obviamente tiene que haber participación del gobierno nacional. Pero ustedes no se mueven en esos ambientes para orientarlos a ellos o asesorarlos de cómo deben tener esta ciudad sostenible, amigable, viable, vivible. Yo creo que hay un campo donde podemos contribuir mucho es en el intercambio de experiencias con otros países. Y ahí es donde el tema migratorio es muy variado en cada país. Desde el año pasado la Unión Europea ha estado muy interesada en vincular la migración al desarrollo local. Hay un proyecto que se llama Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, impulsado por un fondo de la Unión Europea que se llama DEFCO, que estamos trabajando en Boca Chica y en San Cristóbal. Y lo que estamos haciendo es identificando con los alcaldes en sus planes de desarrollo cuáles son algunas iniciativas municipales en las cuales la población, principalmente venezolana, pudiera ayudar a esa planificación en ese territorio. Entonces, por ejemplo, en Boca Chica hemos definido una calle que se va a volver peatonal, la Duarte, una parte de la Duarte que está paralela al pedacito al parquecito ahí al ayuntamiento. Exactamente. Cuando uno entra por la entrada del puente, el semáforo, al llegar al final, cuando voltea para correr hacia la playa, una parte de esa calle se va a volver peatonal para promover un nuevo turismo en Boca Chica por dentro, etcétera. Entonces,
Ahí va a haber una participación importante de cómo población venezolana va a ayudar a ese plan del municipio a implementarlo. Con la y a experiencia sostenerlo. que ellos han tenido en otros. Con experiencias que ellos han tenido, con perfiles profesionales y artísticos y culturales adecuados. Entonces, aquí lo que queremos mostrar con esta iniciativa de la Unión Europea es que la migración puede aportar al desarrollo si lo hacemos vinculado a los planes de desarrollo de los municipios. Es decir, el rol de la municipalidad en una experiencia como ciudades incluyentes, que incluye ciudades en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en Trinidad y Tobago y en República Dominicana. Es el mismo programa con los mismos fondos de la Unión Europea, mirando cómo lo hacemos en ciudades en paralelo. Entonces, en República Dominicana por eso lo vamos a hacer en 2 ciudades, Boca Chica y San Cristóbal. Queríamos abarcar el Gran Santo Domingo, pero los recursos no eran suficientes, entonces focalizamos, vamos por etapas. Pero entonces, sí hay muchas iniciativas y yo creo que en estas ciudades hay también un gran desafío. Nosotros ayudamos al gobierno, hay que tener en cuenta que, digamos, nosotros no andamos sueltos de políticas migratorias del gobierno o de poblaciones organizadas. Sí trabajamos mucho con asociaciones de migrantes, tanto en el exterior como acá. Pero yo creo que hay un tema de las competencias del ámbito de la política migratoria en el gobierno nacional que podrían trasladarse a los gobiernos locales y tener un mayor rol los gobiernos locales, sobre todo en zonas donde la incidencia de extranjeros es muy alta, de diversas nacionalidades, como el ejemplo de Bávaro. Indiscutiblemente es una zona donde los gobiernos locales deberían tener ciertos programas y autonomías que incluyeran, por ejemplo, todos estos temas de salud, de educación, de vinculación a procesos de toma de decisiones. Por experiencias en otros países, los gobiernos locales que tienen más políticas migratorias están vinculados a otros fenómenos distintos particulares de sus países. Por ejemplo, que los extranjeros voten. Los dominicanos viajan a Chile y al año pueden votar en las elecciones locales. Entonces, eso hace que los gobiernos de las alcaldías de Chile, que hace unos 3 años trajimos alcaldes de Chile a intercambiar con alcaldes de República Dominicana, tengan una mirada particular hacia el migrante, porque es su electorado. Político. Claro, España levanta unos censos anuales impresionantes sobre los migrantes y la movilidad, que permite incluso saber en áreas metropolitanas como la de Madrid o Barcelona, saber cómo se está moviendo. Entonces, cada país tiene su particularidad, lo que nosotros podemos aportar es ese intercambio de experiencias. Venimos muy breve, don Josué. Mantenga la sintonía. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah! Continuamos con don Josué. Don Josué, en el segmento anterior, todo este dinamismo económico que está vinculado a migración a través de experiencias, vamos a decir, de importación de experiencia y de conocimiento en otras áreas, es fundamental a través de la OIN porque ustedes tienen esa red, ese tejido a nivel mundial y tienen acceso rápido a informaciones de procesos que ustedes van desarrollando en otros países de manera exitosa y pueden irla implementando. Usted no habló del tema San Cristóbal, Boca Chica, de unas experiencias muy bonitas que están haciendo con la Unión Europea. ¿Qué otras acciones nosotros podemos decir que son determinantes? Básicamente con el tema de la mano de obra. Porque el tema migratorio en República Dominicana, la gente lo ve a veces tienen un poquito de reticencia en tocarlo por el tema de seguridad. Sabemos que no hay una receta única, usted lo acaba de decir, es imposible. Pero sí muchos países tienen particularidades comunes. Entonces, República Dominicana en el tema de fronterizo, seguridad, control migratorio,
otras experiencias en otros países que se parecen al nuestro, que hayan sido exitosos en el manejo de desarrollo fronterizo, o alguna experiencia, algún modelo que usted pueda decirnos que conoce? No, yo creo que la Ley General de Migración que aprobó el gobierno de República Dominicana en el 2005, la 285 del 2004, crea unos instrumentos y ve unos temas y la ley se ha ido aplicando gradualmente. Entonces todavía hay herramientas e instrumentos en la ley dominicana que están por implementar. Que están por implementar. Okay. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, que tiene varias experiencias en la región y en varios países, es entender que la gente que vive en la frontera tiene una vida propia de frontera. O sea, tiene familiares al lado y lado, o estudia a un lado, o pasa, trabaja, o va a comprar algo y vuelve. Eso pasa en todas las fronteras. Esta es una frontera que se usa el término de una frontera permeable, porque digamos son casi 400 kilómetros con 4 puntos, o sea que está uno cada 100 kilómetros, o sea que hay 100 kilómetros donde tienes fincas en común, que vas y vienes, que vas al colmado, que vienes, familiares entre unos y otros por décadas. Entonces, hay una figura que se llama carnet de habitante fronterizo, que está en la ley de migración y que está en el reglamento, que está destinado a la gente haitiana que vive en los municipios haitianos de frontera, no para los del interior del país. Y eso es fácil saber quién vive en frontera, claro, porque por la cédula haitiana en el reverso está la dirección exacta que está vinculada a su puesto de votación. Entonces eso lo tienen muy organizado. Entonces, ese carnet que tiene la ley dominicana es un carnet que se le entregaría para entrar solo a las provincias fronterizas durante el día y volver a salir durante el día. No es para permanecer semanas. No es pernoctar, es para entrar. Para entrar y salir. Que pasas a Jabón a comprar un repuesto del motor y te devuelves. Que vas a... o estudio y vengo. Correcto. Eso permitiría saber qué población se sabe que vive ahí, que entra y sale a diario y que no es un problema ni de tráfico de personas, ni de contrabando, ni de otra figura. Ni de seguridad. Entonces permite concentrar la seguridad, ponerla en donde puede haber problemas. Entonces es un control migratorio. Entonces sería un control migratorio que está en la ley, que está en el reglamento y que es un instrumento que en el desarrollo de la ley en algún momento el gobierno lo contemplará. Hay experiencias de carnet de habitantes fronterizos entre Belice y México. ¿Ustedes no? Nosotros tenemos, con Venezuela, yo creo que hay unos 2,5 millones de venezolanos con carnet de habitante fronterizo para entrar Cuando digo ustedes, digo y salir Colombia. De Colombia sí, su país. Sí. Entonces, existen figuras de carnet de habitante fronterizo en diversos países. Es una figura muy común porque es muy común esta vida, ya cuando uno va y mira la realidad del territorio desde el territorio, no desde la capital, claro, sino en el territorio. Y incluso los alcaldes cotidianamente tienen que ver temas con el alcalde de ciudades vecinas. Hermandad. Se reúnen, lo hablan. Animales, cruces. Claro, FEDOMO ha estado promoviendo en estas asociaciones de municipios en frontera que también se involucren con una organización de municipios haitianos para conversar, porque es la misma gente que tiene unas situaciones cotidianas. Entonces, esa es una figura. La otra figura... Tienen más común entre ellos que nosotros con ellos. Claro, la otra figura que está en la ley son las oficinas de empleo, que deberían estar cerca de zonas fronterizas o articuladas a la misma política migratoria, que estarían muy vinculadas con la propuesta del ministro de Trabajo de enfatizar en el tema de dominicanización de empleos. Todos los países deben priorizar en los empleos a sus nacionales. Es correcto. Es lo normal. La experiencia que yo les comentaba de España, que se empezaba buscando españoles para las cosechas, luego europeos y luego extracontinentales, es una experiencia, digamos, una visión similar que hablábamos con el ministro de Trabajo. Si en algunos sectores productivos se buscan primero dominicanos y luego se hace una migración ordenada, ahí el instrumento de la ley de las oficinas laborales sería importante para completar de manera organizada y planificada. Porque el gran problema de la migración está en la migración irregular, desordenada, insegura, que es insegura para todo el mundo, hasta para el migrante mismo. O sea, todos los dominicanos en el exterior, en Estados Unidos, quieren tener sus documentos al día. No quieren ser migrantes irregulares. Nadie quiere ser migrante irregular en otro país. Entonces, yo creo que hay que brindar canales para que se haga de manera ordenada. Y eso lo deben hacer los gobiernos en coordinación con el sector privado y nosotros aportar en experiencias que puedan ser aplicables o no, con el respeto por la soberanía y la decisión de los gobiernos.
Y los gobiernos locales en República Dominicana tienen un rol porque con ellos es que se relacionan los empresarios de su municipio, la realidad del comercio de su municipio, del desarrollo turístico de su municipio. Entonces, yo creo que esto es un tema con muchas cosas por hacerse, con mucho por crear y donde efectivamente experiencias de otros países, de otras miradas, sin imponer modelos, porque no existen modelos trasladables a realidades distintas. Cada país se siente único y lo es en su realidad del entorno. Volviendo al ejemplo de Colombia, nosotros tenemos frontera con 5 países terrestres y miles de kilómetros de fronteras que tienen realidades distintas con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá, con Venezuela. O sea, entonces cada país tiene sus contextos. Estados Unidos tiene todo un tema migratorio, los otros. Y yo creo que es un tema vivo, que es muy importante el diálogo también entre los países que son frontera. Siempre los acuerdos bilaterales, los diálogos, poner los temas calientes sobre la mesa para buscarle solución consensuada. Creo que esos espacios son siempre necesarios y aportan mucho a que se operativicen e implementen temas que son de acuerdo de los gobiernos. Si decimos cuál es el gran aporte o los grandes aportes, porque creo que no sería uno, serían muchísimos, de un control migratorio eficaz, ideal, vamos a decir perfecto, para un país, para una sociedad, para nuestra cultura. Los beneficios que tendríamos en el orden de seguridad, claro, salud, sostenibilidad ambiental, etcétera, claro. Son los grandes beneficios. Sin embargo, ahora cuando vengamos al bloque ya finalizando, don Josué, hay un tema que no hemos tocado aquí, que es el tema sanitario del COVID-19, que brevemente vamos a tocar ya en la parte final del programa, pero de estos controles que están utilizando para el COVID-19, qué tan legales son, qué tan vinculados son, que por qué tienen que ser obligatorios, en unos países sí y en otros no. Mantenga la sintonía y regresamos muy breve aquí en su programa Municipalidad Global. ¿Qué están pidiendo estos papeles? Don Josué, ya en la parte final de nuestro programa, COVID-19, migración, por turismo o por lo que fuere, están pidiendo unos certificados de que usted no tiene COVID-19. Estos certificados están pidiendo en las fronteras. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Es correcto? ¿Es legal? Sí, claro. O sea, los gobiernos, como en toda la política migratoria, son autónomos de tomar decisiones. Yo creo que la época del COVID ha sido de mucha incertidumbre, de muchos aprendizajes, de avanzar, retroceder, ajustar, ¿no? O sea, se cede en horarios, luego toca restringirlos. Lo que pasó con el tema migratorio en el contexto del COVID, primero, hubo turistas varados en el mundo, o sea, que han entrado por turismo a un país. Digamos, entre enero y febrero en República Dominicana habían ingresado 1,5 millones de turistas. En República Dominicana venían ingresando casi 700,000 al mes en los últimos años. Obviamente cuando se cierran fronteras salió la gran mayoría, pero quedaron más o menos 200,000 que tuvieron que luego salir en vuelos humanitarios en ciertas condiciones. E igualmente hubo más de 20 países de donde se estuvo ingresando a través de apoyos consulares de República Dominicana para que regresaran dominicanos. En esos momentos
era más importante que regresaran y ahí hubo medidas distintas. Hubo países que incluso al regresar a su país se le pedía cuarentena, irse a hotel, etcétera. La República Dominicana lo aplicó, otros países también lo aplicaron. Después se vio que ya las cuarentenas podían suplirse por un examen, por una prueba y que su casa tuviera cuidados. La República Dominicana ha tenido que enfrentar el tema del impacto económico altísimo, o sea, de 4,5 millones de personas que trabajaban, más de 1,5 millones se quedaron. Entonces, poder activar el turismo es central para el tema económico. Entonces, un país que tiene la presión de abrirse lo más pronto posible. Está promoviendo el turismo interno, lo cual es importante, pero es importante poder abrirse. Ahora, países que se han abierto han vuelto a cerrar. Entonces, las primeras medidas son, primero, no pedir prueba de COVID, después pedir prueba rápida, después pedir prueba de COVID. Volvemos al ejemplo de Colombia. Nosotros en el segundo semestre del año pasado podíamos entrar a Colombia solo con llenar un formulario. Desde enero otra vez pidieron prueba de PCR para entrar. Brasil ayer cerró con varios países. Ya no salen ni entran vuelos de Brasil desde ayer en varios países. Inglaterra cerró, Reino Unido. Nosotros que en nuestra oficina otorgábamos los visados hacia Reino Unido hasta hace muy poco, hasta el 31 de diciembre. Reino Unido cerró también fronteras por un mes y medio. Entonces, son medidas graduales. Por ejemplo, Estados Unidos ha empezado a pedir PCR desde esta semana. Sí, así es. Desde ayer, antes de ayer, y agarró a unos viajeros atrapados en el aeropuerto. Sin la prueba, entonces quedan como turistas varados por un requisito que no tenían planificado y que difícilmente pueden cumplir. Y que implica un costo. Yo creo que va a haber un periodo en que los gobiernos ponen y quitan medidas. Yo creo que el proceso de vacunación, como el proceso de indicadores de cada país, va a poder permitir medidas que vayan estabilizando los flujos. Pero indiscutiblemente estamos ante realidades de cada país tomando medidas, porque el Estado, digamos, se ve en la necesidad de no dejar caer su economía, pero a la vez tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos. Y en ese sentido van las medidas. Y cada país, desde que lo hagan los gobiernos, son medidas legales. Aquí en Municipalidad Global no nos gusta, lo hemos dicho cada vez que estamos finalizando un programa, hablar de conclusiones, para no cerrar así tan fuerte. Sabemos que hacer una perspectiva, una proyección sobre el tema migratorio es muy difícil en estos momentos por el tema de la pandemia, el contrañimiento económico que hay, por la movilidad de turistas en países como el nuestro, y a veces también en la producción agrícola, por el tema de la mano de obra, etcétera, etcétera. Pero brevemente, don Josué, ¿qué nos espera este año? ¿Cómo vamos con el tema migratorio a nivel de la región? Seguimos con los desafíos, todavía nos faltan muchas cosas por hacer, lo sabemos, pero de manera, desde el punto de vista de su experiencia. Sí, yo creo que en temas de documentación, por ejemplo, que es un tema importante para regularizar y ordenar los flujos migratorios, la República Dominicana va a enfrentar una renovación de más de 200,000 personas que tenían el plan de regularización, que habían regularizado en el 2014-15, que ha tenido varias, todos los estatus migratorios se deben renovar en cualquier país. Se ha vencido un par de veces, ahorita toca hacer la regularización de esta población que está aquí, la mayoría como trabajadora. Correcto. 2, entra el proceso de normalización migratoria de los venezolanos, que no es un plan de regularización, es un proceso excepcional de normalizar. Todos entraron como turistas, le reactivan su condición de turista y luego pueden estudiar o trabajar con sus permisos. Eso puede llegar incluso a ser 100,000 personas. Y hay un cambio en la política migratoria en Estados Unidos que incide directamente en los dominicanos en el exterior. Los Dreamers, los DACA, todos los dominicanos que estaban en esta condición, que tuvieron dificultades para poder estabilizar su condición migratoria. Las nuevas políticas migratorias del gobierno Biden son más incluyentes. Entonces yo creo flexibles. Más flexibles y superan temas que han vivido muchos dominicanos en el exterior. Yo creo que viene un discurso más de inclusión, de acercamiento, de buscar una migración que tiene sus oportunidades si apoyamos a los gobiernos en que la migración sea ordenada, regular, segura. Yo creo que eso es clave para que las oportunidades del desarrollo que brinda
personal, pero también de los países, la migración, se puedan dar si tenemos un tono más abierto y claro de que la migración hace parte de la vida de la sociedad. Dinámica diaria. Sí. Entonces, muchas gracias por haber estado este domingo en la noche con nosotros aquí en Municipalidad Global. Nos sentimos sumamente complacidos con su presencia aquí. Sabemos que usted es una persona con muchas ocupaciones y utiliza los fines de semana para descansar, específicamente hoy domingo, y lo hemos sacado de su hogar para estar con nosotros esta noche. De verdad nos sentimos muy complacidos con su participación. Hay muchos temas todavía por tocar en el tema migratorio que usted de manera magistral domina, así que no se asuste si pronto le estamos llamando de nuevo para empezar a seguir desarrollando estos temas. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los seguidores de Municipalidad Global. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por dispensarnos su sintonía este domingo en la noche. Hasta la próxima semana. Feliz resto del domingo.